Mi suegra me llamó llorando para confesarme algo que destruyó mi matrimonio. Y antes de contarte todo, dime en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Héctor conoció a Lorena en Barcelona, en una feria comercial de marzo, y esa misma noche la llevó a cenar a un restaurante del Eixample barcelonés, mientras yo estaba en Tarragona, creyendo que mi marido estaba cerrando contratos con clientes del sector norte. No sé qué pidieron de comer, ni de qué hablaron, ni cómo terminó esa noche, y la verdad es que tampoco necesito saberlo. Lo que sé es que fue la primera, y que después de Lorena vino Paula, en Lleida, 6 meses más tarde. Y después de Paula vinieron otras dos, una en Reus y una en la propia Tarragona, que era la que más cuidado requería, porque vivir en la misma ciudad donde tienes a tu mujer, y a tu madre, y a la mitad de tus conocidos, exige una logística de mentiras considerablemente más precisa que las otras. Héctor era bueno en eso, en la logística, en tener siempre la explicación justa, con el nivel de detalle necesario para sonar creíble, pero no tanto como para poder verificarse fácilmente, en distribuir los viajes de manera que nunca hubiera dos seguidos al mismo destino, en tener el teléfono con dos aplicaciones de mensajería, una que yo conocía y una que no, en llegar tarde con una razón que cerraba bien y marcharse temprano con otra que también cerraba. Era una arquitectura construida con paciencia y con práctica, y desde fuera, que era donde yo estaba, parecía completamente sólida. Lo que no era tan sólido era su madre. Doña Milagros tenía 61 años. Vivía sola en un piso pequeño del barrio de Sant Pere y Sant Pau, desde que enviudó, y era la persona más honrada que he conocido en mi vida. No de esa honradez cómoda de quien nunca ha tenido que elegir, sino de la que cuesta, de la que se sostiene cuando elegir la verdad tiene un precio y uno la elige igual, porque no sabe vivir de otra manera. Desde el primer día que nos conocimos, me trató como a alguien que merecía estar ahí, sin la amabilidad de fachada de ciertas suegras, que sonríen en la cara y miden cada palabra buscando el defecto. Con una calidez real, que no necesitaba mantenimiento para seguir en pie. Con el tiempo, lo que empezó como una relación cordial se fue convirtiendo en algo genuino, donde esas relaciones que una valora sin decirlo demasiado, porque hay cosas que se sostienen mejor sin nombrarlas tanto. Los miércoles venía a casa a tomar café, siempre con las pastas de la panadería de abajo, porque decía que no se podía ir a casa de nadie con las manos vacías. Se sentaba en la silla junto a la ventana. Hablábamos de cosas. A veces se quedaba a cenar. Era una rutina pequeña pero real, de las que construyen algo sin que una se dé cuenta de que lo está construyendo hasta que ya está construido. Lo que yo no sabía era lo que esas tardes le costaban a ella. Milagros lo había descubierto gradualmente, con esa manera que tienen las verdades incómodas de filtrarse cuando uno menos las busca. Una conversación escuchada sin querer. Un nombre que apareció 2 veces con demasiada coincidencia. Una noche en que Héctor llegó con una historia que no cerraba del todo y que ella guardó en silencio, esperando que tuviera explicación, y que la explicación nunca llegó. Las piezas se fueron juntando solas, con la incomodidad de quien no quiere terminar el rompecabezas, porque sabe lo que va a ver cuando esté completo. Y cuando el cuadro estuvo listo, Milagros hizo lo que lleva haciendo toda su vida. Intentó decir la verdad. Fue a hablar con Héctor. Mi marido la escuchó hasta el final con esa calma suya de superficie que yo también conocía, y que no era calma sino control. Y cuando Milagros terminó de hablar, él le respondió con una claridad que no dejaba margen para la interpretación. Que si le abría la boca a Valentina, cortaría el contacto con ella definitivamente. Que dejaría de pagar el alquiler del piso donde vivía. Sé que cancelaría la transferencia mensual que llegaba puntual el primer día de cada mes, y que cubría la electricidad, la comida, la farmacia y algo más. Que se quedara en su sitio y no se metiera en su matrimonio, porque no era asunto suyo y nunca lo había sido. Milagros no tenía ingresos propios. La pensión de viudedad no llegaba a cubrir los gastos básicos y llevaba 12 años dependiendo del complemento que su hijo le daba. Tenía 61 años, vivía sola, y el único hijo que tenía acababa de explicarle, con toda la precisión del mundo, lo que ocurriría si ella decidía hacer lo que su conciencia le pedía. Cedió. Y empezó a cubrir las mentiras de Héctor con excusas dadas a mí. Que si había llamado porque estaba preocupado por ella, que si había pasado por el trabajo a dejarle algo, que si esa semana tenía compromisos que no podía mover. Sí, detalles sin importancia, cada uno inocente por separado, todos juntos formando una arquitectura de encubrimiento que ella sostenía con las manos,
mientras por dentro cargaba el peso de lo que estaba haciendo contra todo lo que era. Cada miércoles que llegaba a mi casa con las pastas de la panadería y se sentaba en la silla junto a la ventana, y me miraba hablar, sabiendo lo que sabía, le costaba un pedazo de algo que no tenía nombre, pero que se iba acumulando con el peso específico de las cosas que uno hace en contra de sí mismo. Yo lo notaba. No lo que era. No tenía manera de saberlo, pero notaba que algo había cambiado. Llevaba semanas notándolo antes de que todo saliera a la luz. Si no era una cosa concreta, sino una acumulación de detalles que por separado no significan nada, pero que juntos forman una imagen que el cuerpo entiende antes que la cabeza. Los hombros más caídos de lo habitual. La mirada que tardaba un segundo más en responder cuando le preguntaba algo. La risa que llegaba con un retraso mínimo, casi imperceptible, como si antes de cada reacción hubiera un cálculo breve que en ella nunca había existido. Milagros no sabía fingir. Lo había intentado durante meses y lo seguía intentando, pero el cuerpo no aprende a mentir de un día para otro cuando lleva 61 años sin practicarlo. Y precisamente por eso, el esfuerzo se le notaba tanto, con esa transparencia involuntaria de la gente honrada que intenta disimular algo y no puede evitar que se le vea la costura. El miércoles de finales de octubre lo vi con más claridad que nunca. Llegó con las pastas de siempre, se sentó, puse el café, y en algún momento de la tarde le hice una pregunta sin importancia sobre cómo había ido la semana. Me respondió bien con esa velocidad que cierra la puerta antes de que nadie pueda entrar. Luego dije algo que en cualquier otro miércoles la habría hecho reír, y la risa llegó tarde. Solo un segundo. Pero llegó tarde, y yo lo vi. Dejé la taza sobre la mesa y la miré directamente a los ojos. Milagros, ¿estás bien? El cansancio, hija. Ya no tengo la edad. No es el cansancio. Me miró un momento. Luego miró el café. Son cosas mías, dijo. No te preocupes. No insistí. Pero tampoco me lo creí. Estuvimos otra hora juntas con esa conversación forzada de los días, en que hay algo demasiado grande flotando en el aire, y las dos partes fingen que no está ahí. Cuando se fue, me quedé en la puerta del piso, escuchando sus pasos bajar por las escaleras, lentos y cargados, con ese peso que no tenía nada que ver con el cansancio ni con la edad, ni con ninguna de las excusas que ella había intentado poner encima de algo que no cabía debajo de ninguna excusa. Doña Milagros bajó esas escaleras cargando sola con el secreto de su hijo, con la vergüenza de lo que estaba cubriendo, con el miedo de perder lo poco que tenía si dejaba de hacerlo. 61 años construyendo una forma de ser honrada. Y ahora esto. Esa noche Héctor llegó a cenar. Preguntó qué había. Se sentó con el teléfono al lado como siempre. Le dije que había venido su madre. Dijo, «Ah, qué bien», sin levantar los ojos de la pantalla. Le miré desde la cocina un momento sin decir nada. Había algo en ese «ah, qué bien dicho», sin levantar la vista, que se quedó conmigo mientras recogía los platos y apagaba la cocina. No sé si fue esa noche cuando empecé a juntar cosas, o si llevaba tiempo haciéndolo sin darme cuenta. Hay procesos que ocurren solos, por debajo, sin que uno les dé permiso. El cerebro recoge lo que el corazón todavía no está listo para manejar y lo guarda en algún sitio hasta que ya no cabe más. Me fui a la cama antes que él. Me quedé mirando el techo en la oscuridad pensando en milagros, en los hombros caídos, en la risa que llegó tarde. En ese son cosas mías, dicho con la voz de quien lleva demasiado tiempo cargando algo que ya no le cabe por dentro. Había crecido con un padre que me enseñó a resolver problemas con método y no con impulso, que la paciencia bien usada vale más que cualquier reacción inmediata, que antes de mover una pieza hay que entender el tablero completo. Lo había aplicado toda mi vida en el trabajo, en las decisiones, en todo. Y mientras miraba el techo esa noche, con Héctor al otro lado de la cama durmiendo con esa tranquilidad suya, que ahora me resultaba diferente, pensé que antes de entender el tablero completo, necesitaba entender qué le estaba pasando a Milagros. Porque Milagros llevaba 61 años sin aprender a mentir, y el esfuerzo que le estaba costando hacerlo ahora tenía una razón. Una razón concreta, con nombre y con peso, que ella estaba cargando sola desde hacía demasiado tiempo. Decidí llamarla al día siguiente, Luis, solo para decirle que estaba ahí, que podía contarme lo que fuera cuando estuviera lista, que en 5 años nunca me había dado ninguna razón para dudar de ella y que eso no iba a cambiar. Pero al día siguiente, antes de que yo pudiera marcar su número, el teléfono sonó. Era ella, y los primeros segundos de silencio antes de que pudiera articular una palabra, me dijeron,
antes de que dijera nada, que lo que venía era de las cosas que cambian el antes y el después de una vida. Milagros tardó casi un minuto en poder hablar. Escuché su respiración al otro lado del teléfono, entrecortada, con ese sonido particular del llanto que uno intenta contener, y que precisamente por el esfuerzo de contenerlo, sale peor. La conocía lo suficiente como para saber que no era una mujer que llorara fácil. En 5 años la había visto emocionarse en contadas ocasiones, y siempre con esa discreción suya, de quien considera que las emociones son algo íntimo que no hace falta exhibir. Que Milagros estuviera al teléfono sin poder articular una palabra, me dijo, antes de que dijera nada, que lo que venía era serio. Milagros, estoy aquí. Tómate el tiempo que necesites. Otro silencio. Luego un intento de hablar que no llegó a ser frase. Luego otro. Y finalmente, con esa voz rota de quien lleva demasiado tiempo cargando algo que ya no cabe, empezó a hablar. Me lo contó todo. Me contó que lo había ido descubriendo de a poco, con esa manera que tienen las verdades incómodas de filtrarse cuando uno menos las busca. Que al principio había intentado convencerse de que se equivocaba, que la cabeza le jugaba malas pasadas, y que había una explicación razonable para cada cosa que no cerraba. Que cuando ya no pudo seguir convenciéndose de nada, había ido a hablar con su hijo. Y me contó lo que Héctor le respondió. Me lo contó con detalle. Las palabras exactas. El tono. La calma con que las dijo, que era la parte que más le había afectado. Esa frialdad de quien amenaza sin levantar la voz, porque sabe que no necesita levantarla. Que si abría la boca perdía el piso. Perdía la transferencia. Perdía al hijo. Se quedaba sin nada en una edad en que empezar de cero no es una opción romántica, sino una catástrofe real. Y me contó los meses que vinieron después. Las excusas que había dado por él. Las pequeñas mentiras construidas sobre otras más grandes. Cada una costándole algo que no sabía cómo nombrar, pero que se le había ido acumulando por dentro, hasta que esa mañana se había despertado. Había mirado el techo de su piso, y había decidido que el miedo a perder lo que tenía pesaba menos que la vergüenza de seguir mirándome a la cara, sabiendo lo que sabía. Perdóname, dijo, antes de terminar de hablar. Perdóname, Valentina, por favor. Milagros. Esperé a que me escuchara. Hiciste lo correcto, y lo que te hizo no tiene ningún nombre que valga. Silencio al otro lado. ¿Estás bien?, pregunté. Estoy mejor ahora, dijo, con esa voz todavía rota, pero con algo diferente debajo. Algo que sonaba a alivio, al alivio específico, de quien ha llevado un peso solo durante demasiado tiempo y acaba de encontrar a alguien con quien repartirlo. Le dije que no hiciera nada, sí, que no llamara a Héctor, que no cambiara nada en su rutina, que me dejara hablar con mi padre y que yo le llamaba antes de que terminara el día. Colgué. Me quedé un momento con el teléfono en la mano, en medio de la cocina, con el café que había puesto hacía un rato enfriándose sobre la encimera y la luz de la mañana entrando por la ventana como si fuera un día cualquiera. Pensé en Héctor. Pensé en Lorena, en Paula, en las otras. Pensé en los 5 años de viajes y de teléfonos y de explicaciones que cerraban justo lo suficiente. Pensé en Milagros cargando sola con todo aquello durante meses, viniendo los miércoles con las pastas de la panadería y sentándose en la silla junto a la ventana y mirándome hablar mientras por dentro se deshacía. No lloré. No era el momento. Busqué el número de mi padre y marqué. Don Ernesto cogió al segundo tono. Como siempre. Le dije que necesitaba contarle algo y que era importante. Me dijo que hablara. Lo hice. Le conté todo desde el principio, con el orden y la precisión que él me había enseñado, sin saltarme nada, ni adornar nada, ni añadir ninguna emoción que no viniera al caso, porque mi padre no necesita las emociones para entender la gravedad de una situación. Le basta con los hechos. Cuando terminé, hubo una pausa breve. Esta tarde vengo a casa, dijo. Llegó a las 5 con un hombre al que yo no conocía, pero que tenía esa manera de moverse de quien lleva años haciendo un trabajo discreto, y ha aprendido que la discreción no es solo no hablar, sino también no llamar la atención con nada. Se llamaba Andreu. Tenía unos 50 años, y en los siguientes 20 minutos escuchó todo lo que yo sabía. Le hizo 4 preguntas concretas y tomó notas en un cuaderno pequeño sin decir nada que no fuera estrictamente necesario. Cuando se fue, mi padre se quedó sentado frente a mí en el salón, con esa postura suya de siempre, la espalda recta, las manos sobre la mesa, y me explicó lo que iba a pasar. Que no confrontara a Héctor, que no cambiara nada en mi rutina,
que siguiera con el día a día del matrimonio exactamente igual que hasta ese momento, que cualquier cambio de comportamiento podía alertarle y que lo último que convenía era que Héctor supiera que algo se estaba moviendo mientras todavía no teníamos nada en la mano. Lo que mi padre no me dijo, porque no hizo falta decirlo, era que iba a ser la semana más larga de mi vida. Esa noche cené con Héctor. Le pregunté cómo había ido el día. Me contó algo de un cliente difícil en Lleida, con el que llevaba semanas negociando. Asentí, pregunté lo que tocaba preguntar, recogí los platos. Todo exactamente igual que siempre. Todo completamente diferente por dentro. Lo que yo estaba haciendo en esos días, mientras Héctor seguía con su vida sin sospechar nada, era construir con Milagros lo que él nunca había calculado que pudiéramos construir. Milagros empezó a recuperar mensajes. Tenía en el teléfono conversaciones con Héctor de los meses anteriores, en que él le recordaba las condiciones, con una precisión que en su momento ella había leído como autoridad, y que ahora, con los ojos de quien ya no tiene nada que perder por verlas bien, leía como lo que eran: coacciones documentadas con fecha y hora. Las fue guardando, organizando, pasándomelas con esa meticulosidad suya, de mujer ordenada, que cuando decide hacer algo, lo hace hasta el final. Y además, empezó a grabar. Héctor llamaba a su madre con regularidad, no por afecto, sino por control, para comprobar que todo seguía en su sitio y que nadie había movido ninguna pieza sin su permiso. Esas llamadas Milagros las fue grabando una a una, con el teléfono sobre la mesa y la voz tranquila de quien ha decidido que ya no tiene miedo, mientras Héctor hablaba desde el otro lado, sin saber que cada palabra que decía quedaba registrada. En varias de esas llamadas, él reiteraba las condiciones: que no se le olvidara lo que habían hablado, que las cosas estaban bien como estaban y que convenía que siguieran así, que ella era lista y sabía lo que pasaría si dejaba de serlo. Andreu recibió todo el material de Milagros y lo añadió al dossier que estaba construyendo en paralelo con la información que había ido reuniendo por su cuenta. Tardó 10 días. Cuando llegó a casa de mi padre con la carpeta, yo estaba sentada a la mesa del comedor con don Ernesto, y Andreu puso el material sobre la mesa con la misma economía de gestos con que hacía todo. Lo abrimos. Estuve un buen rato mirando lo que había dentro: fechas, locales, nombres, registros de entradas en hoteles, conversaciones, fotografías tomadas desde la distancia con esa nitidez fría de quien documenta y no juzga. Años de una vida paralela, construida con cuidado y con práctica, ahora desplegada sobre una mesa de comedor en Tarragona, con la misma frialdad con que uno revisa cualquier expediente. Héctor había sido muy cuidadoso, pero no lo suficiente. Mi padre cerró la carpeta despacio. Me miró. «Ya tenemos todo lo que necesitamos», dijo. Esa noche volví al piso, y Héctor estaba en el sofá, viendo algo en la televisión, con esa tranquilidad suya de siempre, la misma de los últimos 4 años, la misma de todos los días en que había llegado a casa después de estar con otra persona, y se había sentado en ese sofá con esa cara, y yo no había sabido leer lo que tenía delante, porque no hay manera de leerlo cuando uno no sabe qué tiene que buscar. Me senté a su lado. Me preguntó si quería ver lo que estaba viendo. Le dije que sí. Estuvimos 1 hora mirando la pantalla sin que yo escuchara ni una sola palabra de lo que decían. Esa noche, cuando Héctor se durmió, me quedé mirando el techo en la oscuridad durante un buen rato. No era rabia lo que sentía, o no era solo eso. Era algo más parecido a la claridad de quien ha visto el tablero completo por primera vez y entiende de golpe todas las jugadas que se han hecho hasta llegar hasta ahí. 5 años. 5 años de un matrimonio que para mí era real, y para él era la pieza central de una arquitectura diseñada para que todo lo demás funcionara sin que nadie lo viera. Pensé en Milagros, en los meses que había cargado sola con aquello, en el miedo que había tenido que tragarse cada miércoles para venir a mi casa con las pastas de la panadería y sentarse en la silla junto a la ventana, en la llamada de esa mañana, y en esos primeros segundos de silencio antes de que pudiera hablar. Y pensé que Héctor había cometido un error de cálculo fundamental en todo su sistema tan cuidadosamente construido. Había calculado los viajes, los teléfonos, las explicaciones, ni los horarios. Había calculado el miedo de su madre y lo había usado como herramienta. Lo que no había calculado era lo que pasa cuando una mujer honrada llega al límite de lo que puede callar, ni lo que pasa cuando esa mujer y su nuera se encuentran en el mismo lado del tablero. Me levanté, bebí agua, volví a la cama. Al día siguiente, mi padre activó al abogado penalista con todo el material.
las grabaciones de milagros, las conversaciones documentadas, las amenazas reiteradas con fecha y hora constituían coacción y amenazas en grado suficiente para sostener una denuncia penal sólida. Las traiciones documentadas por Andreu completaban el cuadro civil para el divorcio. Todo estaba en orden. Todo estaba protocolado. Héctor no sabía nada de nada. Había pasado años gestionando a las dos mujeres de su vida como si fueran piezas en un tablero que solo él podía ver, convencido de que el miedo era suficiente para mantener a su madre en su sitio y de que yo nunca tendría razones para buscar lo que él había escondido también. Lo que nunca calculó fue que las dos piezas se habían encontrado, y que entre ellas no había tablero ninguno. Había una alianza. El día que detuvieron a Héctor era martes y llovía. No sé por qué recuerdo ese detalle con tanta precisión. La lluvia fina de noviembre cayendo sobre las piedras del casco antiguo, y sobre los adoquines de la Rambla Nova, y sobre el techo del coche donde yo estaba sentada con mi padre esperando. Supongo que hay momentos en que el cerebro decide registrar todo, hasta lo que no tiene importancia. Sí, como si supiera que ese es uno de los días que una va a querer recordar con exactitud. Andreu nos había dado la hora aproximada la noche anterior. La policía tenía todo el material, la denuncia estaba presentada, y el abogado había coordinado los tiempos con la precisión que mi padre exige de cualquier persona con quien trabaja. Yo no tenía que estar ahí. No era necesario, no cambiaba nada, y mi padre me lo había dicho con esa manera suya de decir las cosas que es simultáneamente una observación y una pregunta. Le dije que quería estar. No dijo nada más. Aparcamos a media calle de la entrada del edificio de oficinas, donde Héctor tenía reunión esa mañana. Un edificio gris del polígono con cristaleras en la fachada y un aparcamiento delantero, donde su coche llevaba desde las 9. Eran las 11:15 cuando llegaron los agentes. 2 coches, 4 personas, nada que llamara especialmente la atención desde fuera, a menos que uno supiera lo que estaba mirando. Esperamos. A las 11:22, Héctor salió por la puerta principal, acompañado por 2 de los agentes. Llevaba el abrigo que yo le había visto ponerse esa mañana en casa, el gris oscuro que se había comprado el invierno anterior, y tenía esa expresión de quien todavía está procesando lo que acaba de ocurrir y cuyo cerebro se niega a terminar de hacerlo, porque las conclusiones son demasiado grandes. Miraba a los agentes, y luego miraba hacia adelante y luego volvía a mirarlos, buscando en sus caras alguna señal de que había un malentendido, algún ángulo desde el que todo aquello tuviera una explicación razonable. No la había. Desde el coche le vi pararse un momento en la acera. Uno de los agentes le dijo algo. Héctor asintió con esa mecánica de quien asiente sin haber escuchado, y en ese momento levantó la vista y miró hacia la calle. No sé si me vio. La distancia era suficiente, y la lluvia ponía una textura entre las cosas que dificultaba los detalles. Pero si me vio, lo que vio fue a su mujer sentada en el coche de su suegro, mirándole sin apartar los ojos. Sin rabia visible, sin lágrimas, con esa calma que mi padre lleva décadas enseñándome y que yo había necesitado toda esa semana para no perder. Le metieron en el coche. El coche arrancó. Desapareció al final de la calle. Mi padre arrancó también, sin decir nada, y condujo de vuelta a Tarragona por la autopista, con la lluvia golpeando el parabrisas y la radio apagada. En algún punto del trayecto puso la mano sobre la mía un momento y la retiró. No hizo falta más que eso. Lo que Héctor entendió esa mañana, mientras le explicaban los cargos y le mostraban el material que había sido reunido en su contra, fue lo que había fallado en su sistema. No los viajes, no los teléfonos, no las explicaciones. Lo que había fallado era el factor que nunca se puede calcular del todo. ¿Cuánto tiempo aguanta una persona honrada antes de que el peso de lo que calla se vuelva más grande que el miedo de las consecuencias de soltarlo? Había amenazado a su madre con lo suficiente como para comprar meses de silencio. No había calculado que el silencio tiene un límite. Y no había calculado, sobre todo, que su madre y su mujer iban a encontrarse en el mismo lado sin que él lo supiera. Las grabaciones eran lo que más le afectó, según me contó el abogado después. Su propia voz, en sus propias palabras, Nain reiterando las amenazas con esa calma suya de superficie que él consideraba una fortaleza y que resultó ser la evidencia más clara de que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. No había margen para la interpretación. No había versión alternativa que funcionara. El hombre que había construido un sistema durante 4 años para que nadie pudiera ver lo que había detrás, se encontró con que todo estaba visto, documentado y protocolado con una precisión que él mismo habría admirado en otro contexto.
El divorcio lo presenté esa misma semana. El despacho de mi padre gestionó los papeles con esa eficiencia suya de décadas, y la documentación de Andreu, que incluía fechas, locales, nombres y registros concretos de 4 años de traiciones, hizo que la liquidación no tuviera mucho margen de discusión. El apartamento era mío. Los ahorros conjuntos se dividieron de una manera que el abogado de Héctor intentó negociar y que el mío no negoció. El proceso fue lo que fue, con los tiempos que tienen esas cosas, pero el resultado final fue el que tenía que ser. Héctor se quedó sin el sistema, sin la arquitectura, sin ninguna versión de la historia que lo colocara en un lugar razonable ante nadie que conociera los hechos. Las 4 mujeres, cuando se enteraron de la existencia de las otras, tampoco le dejaron demasiado donde apoyarse. La ciudad es lo que es. Pero la parte que más me importa de todo lo que pasó después no es Héctor, es Milagros. La semana siguiente a la detención, fui a su piso de Sant Pere i Sant Pau, con la intención de hablar de los números, el alquiler, los gastos, y cómo íbamos a reorganizar las cosas para que ella tuviera estabilidad mientras todo lo demás se asentaba. Milagros me abrió la puerta con esa cara de quien lleva días sin dormir del todo bien, pero tiene en los ojos algo que no estaba antes, algo que se parecía a lo que queda cuando uno deja de cargar con algo que llevaba demasiado tiempo encima. Le dije que el alquiler lo cubría yo los primeros meses, que no era discutible, que mi padre estaba de acuerdo y que si ella intentaba protestar, los dos íbamos a ignorarla con mucho cariño, pero con total firmeza. Milagros me miró un momento. «No sé cómo pagarte esto», dijo. «No me debes nada», dije. «Me diste la verdad cuando podías haberte quedado callada. Eso no tiene precio». Se le llenaron los ojos. No lloró, que era muy de ella, pero se le llenaron. Lo que vino después lo fuimos construyendo despacio, sin prisa, con la naturalidad de 2 personas que han pasado por algo grande juntas y han salido del otro lado con una relación que ya no tiene nada que ver con Héctor. Una tarde la llevé a una peluquería del centro, no a la de su barrio donde llevaba 20 años yendo con el mismo corte, sino a una diferente, con otra gente y otra luz y otra energía. Milagros entró con la cautela de quien no está segura de merecer ocupar ese espacio y salió con una cara que yo no le había visto nunca. No era solo el pelo, era algo en la postura, en la forma de mirarse al espejo sin apartar la vista. Luego vinieron las ropas. Fuimos un sábado por la mañana a una calle comercial del centro y estuvimos 3 horas probando cosas con una libertad que Milagros al principio no sabía cómo manejar, porque llevaba décadas comprando ropa en función de lo que era práctico y duradero, y no demasiado caro, y nunca en función de lo que le gustaba. En algún momento se probó un vestido negro, que no tenía ninguna ocasión concreta a la que ponerse, y se quedó mirándose en el espejo del probador, con una expresión que era mitad sorpresa y mitad algo que no sé nombrar del todo. «Me lo llevo», dijo. «Bien», dije. Y lo dijo con una firmeza que no tenía nada de extraordinario, pero que a mí me pareció una de las cosas más valientes que le había escuchado decir. La presenté a mis amigas, a la gente de los círculos de mi padre, que ella nunca había frecuentado, porque siempre había vivido en función del hijo y del miedo, y de un espacio muy pequeño que Héctor había definido para ella, sin que ella se diera cuenta de que alguien lo estaba definiendo. La gente la recibió como lo que era, una mujer con carácter, con criterio, con una forma de ver el mundo que venía de haber vivido de verdad y de haber aprendido las cosas de la manera difícil. La noche que mejor recuerdo de todo ese tiempo fue un viernes de diciembre. Habíamos salido las dos, sin plan concreto, con esa libertad de los viernes en que una no tiene nada que rendir a nadie, y la ciudad está encendida, y hace frío, pero del frío bueno, que da ganas de estar fuera. Terminamos en un bar del casco antiguo con música en directo, un sitio pequeño con las paredes de piedra y las mesas apretadas, y un grupo tocando algo que era mitad rumba y mitad jazz, y que llenaba el espacio con esa energía particular de la música en vivo en un lugar pequeño. Milagros llevaba el vestido negro. En algún momento de la noche, la música cambió a algo con más ritmo, y la gente que estaba cerca empezó a moverse, y Milagros me miró con esa expresión de quien está pidiendo permiso para algo que en realidad no necesita pedirlo. «Ve», le dije. Y Milagros, 61 años, el pelo nuevo y el vestido negro, y la vida entera por delante, se levantó y se puso a bailar con una naturalidad y una alegría que no tenían nada de calculado ni de esforzado. Bailó como alguien que llevaba años sin hacerlo, y que ahora que lo está haciendo, entiende que no debería haber parado nunca.
sea, con los ojos cerrados a ratos y abiertos a ratos, riéndose de algo que solo ella sabía, sin pedir permiso a nadie para ocupar el espacio que ocupaba. La miré desde la mesa. Pensé en la llamada de noviembre, en ese primer minuto de silencio antes de que pudiera articular una palabra, en la voz rota de quien lleva demasiado tiempo, cargando algo que ya no cabe, en el perdóname dicho, antes de terminar de hablar. La mujer que había llamado llorando con miedo de perder a su hijo, estaba ahora en una pista de baile en Tarragona, con el vestido negro, riéndose con una libertad que Héctor nunca le había dado, y que él nunca podría quitarle, porque ya no dependía de él para nada. Y en algún lugar de esa ciudad, Héctor estaba aprendiendo lo que cuesta subestimar a las dos mujeres que uno cree controlar, que es exactamente lo que merecía aprender.